vía electrónica. Compañeros del Grupo Generativo Patria 62 porque somos la generación del Patria 1962. Tengo el gusto de presentar a otro compañero de la generación 64 del Instituto Patria, quien ha tenido pues la deferencia de aceptar nuestra invitación para platicarnos de un tema muy interesante, muy vigente, muy de actualidad. Sobre todo, quiero decir que Enrique Beazcoechea Aranda, de la generación 64, médico, cirujano, ¿sí?, con especialidad en teología en la Compañía de Jesús, quien fue vicerrector académico en la Universidad Iberoamericana y actualmente está al frente de la Dirección de Educación a Distancia, nos va a venir a platicar sobre estos temas que hoy en día, pensamos, son de nuestro interés muy particular, muy importante. Ha sido siempre el enfoque de los problemas de la sociedad, la educación. Detrás de cualquier problema está la educación. La educación jesuítica ha sido un ejemplo a seguir por muchos siglos. La educación hoy en día pues es un paradigma que está adquiriendo otros enfoques, ¿sí? La educación a distancia acude a herramientas que hoy en día tenemos a nuestra disposición. Entiendo yo que la educación personalizada, la educación personal, es algo que está tomando boga hoy en día. Ya no es el profesor que llegaba y dictaba presencialmente las cosas. Ahora el paradigma de la educación recurre mucho a la educación personalizada, a la educación personal, y para esto yo creo que Enrique tiene muchas más cosas que las que yo les pueda decir en este momento. Es simplemente una introducción, pero él dirá qué es lo importante que tenemos que considerar hoy en día para que enfoquemos la educación de la que tanto estamos preocupados para nosotros mismos, para seguirnos educando y para que nosotros también con nuestra experiencia podamos vertir conocimientos hacia los demás. Es algo que yo le he platicado a Enrique. Queremos trascender también haciendo educación a distancia en la medida de nuestras posibilidades y nuestra experiencia. Muchas gracias, Enrique, por haber aceptado esta invitación. Siéntete en tu casa porque estamos entre amigos, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo le agradezco la invitación, les agradezco la invitación a todos. A mí me llamó mucho la atención cuando José Antonio me dijo que tocar este tema, porque cuando yo digo que soy el director de educación a distancia, todo el mundo piensa que esa distancia es histórica. ¿Por qué? Porque pues ya con esta figura, la tecnología, dicen, pues ¿qué tiene que ver esto con el iPad y qué tiene que ver esto? Porque eso es de los 90s, y ya para los 90s ya estábamos pasaditos de maduros. Bueno, pero bueno, la educación y la misma formación jesuita y los trabajos que he tenido que desempeñar me condujeron pues empaparme de estos temas hoy respecto de la educación. Yo quisiera como contexto hacer énfasis en algunos puntos que a veces son parte de nuestro ambiente, pero del cual no somos tan conscientes. Ustedes saben que hay una palabra mágica que se llama globalización, y que todo, pues la globalización es como la divina providencia, así como aprendimos en el catecismo con Justiniano, con los jesuitas, que todo lo que sucedía era obra de la divina providencia. Pues ahora todo lo que sucede es obra de la globalización, y a veces no entendemos muy bien qué es esto de la globalización. La globalización han sido las consecuencias de una tercera revolución. Si tomamos la primera revolución tecnológica como el descubrimiento del fuego, la manera de hacer fuego; la segunda, la máquina de vapor de James Watt; la tercera fueron estos tiliches, las nuevas herramientas de información y telecomunicaciones. La humanidad hace en sustancia prácticamente lo mismo que ha hecho toda su vida. Lo que pasa es que ahora lo puede hacer a una velocidad verdaderamente impresionante. Nosotros fuimos formados
con dos dimensiones muy claras, ¿no? Tiempo y espacio. Estas dos dimensiones prácticamente se han reducido a cero con nuestras computadoras. No sé si me explico decir, si querían ver a alguien pensaban en dónde está, cuándo puedo. Ahora con estos triques, eso ya se acabó. Si yo quiero ponerme en comunicación con el hijo en Boston, lo único que tengo que hacer es tomar la computadora, abrir Skype y estamos platicando como si lo tuviera en la sala de la casa, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones que han pasado de alguna manera han generado una gran cantidad de cambios de las que no somos como muy conscientes. Yo creo que ustedes en el mundo de los negocios, pues lo pueden pensar. Cualquiera de ustedes puede hacer negocios en China, en tiempo real. Y pues piensen, por ejemplo, en la nao de China o lo que tardaban a la primera mitad del siglo XX que nos tocó vivir a nosotros para poder hacer este tipo de cuestiones. También en la comunicación ha habido una revolución. La primera revolución fue la imprenta, que ayudó al correo, ¿no? Es decir, en cuanto pudimos escribir y pudimos mandar mensajes escritos, fue una primera revolución. Una segunda revolución, esa nos tocó verla, fue la televisión. Entonces podíamos ver en los noticieros, aunque estaban bastante balanceados. Y la tercera revolución es esta, que donde podemos, como decía hace un momento, en tiempo real, comunicarnos, vernos, etcétera, etcétera. Esto es lo que realmente ocasionó eso que llamamos globalización. Y esto ha tenido impactos en todos lados. Por otro lado, ha permitido el desarrollo de ciudades, ha permitido una serie de problemas sociales para los cuales la posibilidad de trasladarse, por ejemplo, resulta no solo innecesaria porque tenemos medios a veces, sino también porque ha sido tan complejo que andar por la ciudad es difícil. Vean lo que pasó hoy. Esto no nos hubiera pasado hace muchos años, no sé si me explico. El hecho de que compañeros nuestros no hubieran podido llegar porque hubo un embotellamiento por un coche en una avenida. Bueno, eso es verdaderamente inimaginable, porque esto pasó en Constituyentes, pero se atoró absolutamente todo. También es porque los mexicanos le hemos puesto la mejor fábrica de embudos en el mundo, pero este tipo de situaciones también han modificado, y el tipo de trabajos, por ejemplo, casi no se viajaba, casi no se salía. Pasamos de un ámbito de negocios local a uno regional, a uno nacional, y ahora estamos no solo en lo multinacional, sino en lo transnacional, ¿no? Esta es una contradicción que estamos viendo en la organización política del mundo, donde ya vemos lo que pasa y la dificultad que tienen las organizaciones políticas para atender los problemas locales, que son los que les tocan, ¿no? Ejemplos de estos todos los días en la prensa. Bueno, ¿qué ha pasado en la educación? Bueno, en primer lugar tenemos un incremento, el boom de la posguerra. Nosotros somos fruto de ese boom demográfico. Ha hecho crecer las cosas enormemente. Yo me imagino, pues aquí con el compañero Calvo, cuando estudiamos en la UNAM, teníamos compañeros de todo el país, de todo el país. Ahora la UNAM, yo soy profesor también de la UNAM, solo tiene estudiantes casi de las prepas de la UNAM del DF. Hasta los particulares tienen dificultades para entrar, se admiten muy pocos particulares, para que tengan una idea. Esto ya no ha hecho falta tanto, porque en la mayor parte de los estados ya hay universidades que antes no había, porque la oferta privada de educación ha crecido a todos los niveles, etcétera, etcétera, ha estado cambiando. Cuando llega esto, entonces la pregunta es, como todo cambio tecnológico, y ustedes lo habrán vivido, se dedican a los negocios, el que vende te dice, ¿sabes qué? Si tú me compras esto, y lo sabemos con la primera computadora que compramos, pues tú vas a pasar de ser un asno a premio Nobel. Si tú tienes computadora, vas a tener éxito. Ah, Chihuahua. Bueno, pues la parte más importante de la computadora está el teclado, y ahí lo único que va a hacer es amplificar el problema o el éxito, ¿no? Bueno,
Entonces, esto empezó a entrar, yo recuerdo a Javier González Durazo, yo era asistente para educación de la compañía Jesús en México, que fue a venderme quería venderme las primeras computadoras para uso educativo que fabricaba IBM, tiempo de Trapote, no sé si ustedes conocieron a Alfredo Trapote, el director general de... Bueno, pero eso fue justamente por ahí, a principios de los 90, ¿no? Y ahora, lo que tenemos es la posibilidad de una aula virtual. Antes de empezar a hablar de esto, yo quisiera recordar un poco lo que es la educación. La educación, para que algo se llame educativo, como entendemos esta educación, requiere de tres cosas. De un concepto de ser humano, porque finalmente la educación está orientada al desarrollo del ser humano. Segundo, una utopía de lo que es el ser humano tiene que lograr en su desarrollo. Y lo otro es una ética, y entiendo por ética no lo que es bueno y lo que es malo, sino la ética es qué debo hacer, porque esta es la preocupación fundamental de la ética. ¿Qué debo hacer para conseguir esto? ¿Sí? Bueno, los narcos tienen una ética, podremos no estar de acuerdo con ella, pero que les funciona porque ahí siguen. Sí me doy a entender, la ética es el modo de proceder. Bueno, puede tener finales destructivas o constructivas, pero bueno, entonces, eso por una parte. Y luego, hay 4 dimensiones en la educación. La primera dimensión es la formativa, la que está orientada precisamente a ir construyendo la persona. La segunda es la informativa, la que nos permite tener la información necesaria para ubicarnos y para saber en dónde estamos, etcétera, etcétera. La tercera dimensión es la instruccional, es la que nos dice cómo hemos de proceder, esta es la parte ética, la instruccional. Y la cuarta dimensión es la instrumental, es la que nos da los instrumentos, las herramientas para poder desarrollar este tipo de cuestiones. Bueno, dado eso, en este momento, yo no sé qué tanto lo puedan compartir ustedes, hablamos de una época de cambios, y en la charla coloquial, no, pues es que los cambios, yo francamente creo, no sé si lo compartan, que estamos en un cambio estamos al final de eso que llamamos la modernidad, que está desbaratándose y se está desbaratando porque desde luego las instituciones de la premodernidad, como eran la religión, ahora estamos viendo las reivindicaciones de este desbarate, la religión en todas sus formas, y las instituciones de la modernidad, que son las políticas, las económicas, bueno, las sociales, la familia ya ni me hablo porque esa es la época de la religión. También vemos que la familia se ha transformado completamente. Por ejemplo, casi era impensable en tiempo de nuestros padres y de los abuelos un número, sí había, de familias unipersonales. Ahora hay una cantidad de familias uniparentales, no unipersonales, uniparentales, enorme. Esto pues va a tener repercusiones sociales y humanas. Yo no acabo de saber si buenas o malas, porque bueno, después tiene uno cada parejita que dice, no, este muchacho debe haber sido huérfano, porque está peor caldo que las albóndigas, ¿no? Bueno, pero sí va a tener repercusiones, porque el modelo tradicional se ha ido quebrando. Las instituciones económicas, países desarrollados, ustedes lo ven, y los países desarrollados ahora son los más atorados, ¿sí o no? Los índices de crecimiento económico andan entre 1 y 2%. Y se acabó la brocaía, llevamos 30 años así, cuando menos, ¿no? Casi 30 años. Luego, las instituciones políticas, ya para qué hablamos, digo, si no hay más que leer periódico, para que se le caiga a uno del alma al piso, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que esto va a tener que cambiar, va a cambiar profundamente. Nosotros vamos a ver quizá el que esto termine y podamos hacer algo para que por lo menos los prolegómenos, o sea, los meros principios, puedan llevar alguna orientación donde esto no sea un desastre.